Bueno, vamos a empezar los podcasts, entrevistas de Streetlifting. Vamos en este caso a presentar a Daniel Mármol, conocido como Dani Trique. Vamos a empezar una serie de podcasts para modo de entrevistas con atletas de élite, también con gente del mundillo, y queremos, pues bueno, he empezado a hacer esta entrevista porque Dani es mi vecino y además de ello pues lleva tiempo entrenando. Como vemos aquí, está todo lleno de barras, esto parece un parque de barras, y vamos a preguntarle sobre cómo ha hecho su récord de Maserá, cómo entrena Dani Trique, como un atleta que entrena en un patio, que luego pasó a entrenar en un gimnasio, ¿no? Sí, con mejor material, cómo se hace subcampeón de España, ¿no? Segundo absoluto, creo que ha sido, ¿no? ¿Ha sido eso? Correcto. ¿Cómo ha hecho, creo que la segunda mejor marca del mundo de Maserá, o tercera marca, ¿no? Algo así será. No lo he visto, pero seguramente tiene que estar. Bueno, solo te supera un francés que lo ha hecho recientemente. Tú tienes más margen de mejora, seguro. Yo cuando veo tu Maserá, pues parece que la transición lo hace volando. Y sobre todo esa dominada explosiva, pues yo creo que te deja un margen bestial. Entonces, Dani, preséntate, tú que te conoces mejor que yo, ¿no? Hombre, bastante. Pues a ver, soy Dani, para el que no me conozca, que creo que es raro dentro de este mundillo porque ya llevo compitiendo mucho tiempo. No soy de los veteranos como por ejemplo puede ser Merlos Picón, pero estoy ahí junto a Pedro, que hace tiempo ya que no compite, pero bueno, empecé a competir en 2021 y competí en 2022, si no me equivoco, y después de competición hice 6 competiciones, que fue cuando nos fuimos a Italia a competir con la selección española. Ahora yo pongo un poco en contexto a la gente que sea... Sí, pero bueno. El Streetlifting en España empezó, yo creo que la primera competición que yo hice, con Picón, 2016, 2015, Claro. ya con lastre a repeticiones, esa fue la prehistoria. Luego vino una fase donde ya se metió más gente en España, ya era Competitive 1RM, 2018, 2019, y luego yo creo que la etapa moderna, ¿no? Por así decirlo, esa, digamos, antes del COVID, ya te vimos a ti haciendo un entrenamiento, ¿no? Yo ya te vi por internet, Sí, haciendo algo ya. Y a partir de ahí, post-COVID, fuiste a Benicassi en 2021 y ahí empezó la guerra. La verdad que sí, fue un poquillo... Me decidí centrar en el Streetlifting a partir de ahí. Me preparé creo que en unos 3 meses o 2 meses o algo así. Y lo hice aquí, la verdad, sin técnica ninguna, preguntando al Picón técnica como un loco, porque claro, soy un poquillo enfermo de la técnica y siempre estoy pues, valorando cuando me vienen bien las cosas y cuando no. Pero siempre intento mejorarlo todo, analizarlo todo, grabarme. Siempre lo subo porque aparte es verdad que yo subo mucho mis entrenamientos, aparte para que la gente lo vea y porque me parecen divertidos, porque no suelo hacer lo que todo el mundo hace, sino que también pues, lo enfoco también con la calistenia y tal. Entonces pues aparte de eso yo sí, lo enfoco para visualizarlo. Pero no viene de la calistenia, viene del tricky, se llama así, ¿no? Vengo, o sea, yo tengo un largo recorrido en el deporte. O sea, yo a ver, de pequeño y tal, hice lo típico que hace todo el mundo, a lo mejor fútbol, natación, pero una pequeña temporada, un verano, cosas así, pero a mí eso nunca me ha llamado. Pero yo empecé, si no me equivoco, en 2015 a hacer parkour. De hecho empecé aquí, en mi casa. Hace 10 años tú tenías 12 años. Sí, empecé con más bien 13 años. Yo soy 2002, lo que pasa es que soy del 30 de diciembre, estoy por el fin, ¿eh? Pero sí, la verdad que yo empecé con el parkour. Estuve 1 año y medio haciendo parkour como un loco. Luego se dio la casualidad de que un francés llamado Axel Dupré, que siempre hablo de él, la verdad, porque ha sido mi mentor, vino aquí a Las Torres a dar clases y tal de parkour, y yo, como me encantaba, pues fui ahí y empecé a entrenar como un loco. Y él siempre veía que yo también fuera distinto, no en cuanto a que era bueno, que también, porque yo tampoco empecé siendo una gran bestia, porque me faltaba coordinación, movilidad por un tubo, tenía que cortar Pero lo que es el modo explosivo siempre ha sido Pero así. modo explosivo siempre he sido. Al final predomino mucho de estas fibras, yo creo que son fibras tipo 2, si no me equivoco. Fibra rápida. Fibras rápidas, que responden bien, que saltan mucho, pero bueno, también es mucho trabajo. Y movilidad y todo eso. Me faltaban muchas cosas, mucha coordinación. Pero bueno, que a raíz de las clases estas, yo siempre iba al primero, siempre me ponía ahí el foco, siempre me ponía también retos para mí, porque veía también que me iba superando. Y al final destacaba un poquito entre los demás. Y cuando ya tuve un recorrido largo de meses, me metí a su grupo, Parkour Carácter,
que ahí fue cuando empecé también a evolucionar. Pues en general también con un grupo, empecé a ir a Murcia a entrenar más fuerte. Gracias a este hombre, yo empecé la calistenia, porque siempre nos metía clases de físico, en el parkour, que si, venga, vamos a hacer flexiones, no sé qué. Y nosotros, por el tema del muscle up, que voy a hablar ahora, siempre nos hacía también, hay un movimiento que se llama plancha, que es lo típico de que subes un muro y subes, que realmente es como un muscle up, pero te ayudas con los pies y todo eso. Pues en el polideportivo y tal, voy a explicar cómo hice mi primer muscle up. En el polideportivo, siempre en el tema de las clases, que ahí estábamos mis primos y estábamos, pues bueno, muchísima gente. Nos ponían circuitos de estos de físico, junto con parkour y tal, y la gente cada vez que pasaba por la barra tenía que hacer una dominada. Pues yo el primer día hice una dominada y dije al segundo día, voy a intentar hacer un muscle up. Y la verdad que me salió la primera, pero es por eso, porque mi tipo de predominancia de las fibras, de las palancas y todo eso, pues bueno. Aparte de que me puse mucho, no fue ni mucho menos estricto, fue primero un codo, luego el otro, asqueroso. Hablamos con 13 y 14 años. Sí, ahí tenía 14 si no me equivoco. Y bueno, también empecé con las acrobacias, cuando empecé con el tema del parkour y tal. A los 3 meses me saqué mi primera acrobacia, en fin. Ese mundillo va un poco todo enlazado. Y empecé aquí, con colchones, saltando, partiéndome la cabeza, como todos los que empezamos en el boom del parkour en aquella época, que era 2015, 2016, cosas así. Así que nada, ese es más o menos mi primero inicio y toques con la calistenia, y luego yo ahí ya vi que me empezó a enganchar bastante. Claro, también yo empecé a hacer calistenia para poder volverme fuerte para el parkour, que aún seguía mejorando y progresando como un animal. Pues por eso, porque al final tenía mucha fuerza, ya cada vez iba teniendo más movilidad, siempre estaba entrenando muy fuerte, entrenaba casi todos los días o lo que sea, pero bueno, ahí tienes 15 años, 14, estás a tope y bueno, solamente tienes que ir al instituto y entrenar y preocuparte de eso. Pero bueno. Y entonces, después de eso, vamos a poner que yo llevo ya ahí 2-3 años entrenando. Sí que me enfoco más en la calistenia y me vuelvo un poquito más a la parte del street workout, me empiezo a meter ahí, me indago en el mundo. ¿A quién ves tú en redes sociales que te interese? Hombre, la que estaba en ese momento, ahí estaba la Sub 1, entonces estaba Andrea Larosa, estaba Víctor Kamenov, estaba Daniel License, estaba por ahí un montón de gente. Eso es calistenia freestyle, ¿no? Claro, calistenia freestyle, tensión, con flexiones de pino, tal. Yo empecé mucho a meterle al pino, a la plancha, y llegué a tener un buen nivel que despunté mucho. Pero bueno, luego ya llegó la cuarentena, en 2019 o cosas así, o sea, me adelanto ya un poquito, unos años, que yo aún así también empezaba, había épocas como por ejemplo los veranos que cogíamos aquí con mi grupo, que yo también me metía a un grupo, que claro, como he hecho tantas cosas me cuesta fraccionar un poco todo, pero bueno, teníamos un grupo aquí en mi pueblo que nos juntamos un montón de gente para entrenar, porque entrenábamos aquí, que decidimos crear una asociación llamada Ackerman Crew. Es un club deportivo que hace calistenia. Correcto. ¿No? Está más destinado al tema de la calistenia y tal, porque al final, pues bueno, somos gente del pueblo, gente que entrenábamos juntos y dijimos, vamos a crear algo. Y éramos 8, 9, 10. A la gente iba entrando y saliendo. Y entonces, muchas veces en los veranos y tal, sí que cogíamos y nos dedicábamos todos a los básicos. Salva, Santiago, que es mi primo, yo. Muchas veces nos juntábamos aquí y no parábamos de entrenar, como unos locos. Los lastrábamos con el típico chaleco de lastre, esto de que el descanso es que se lo pasa al colega, no hay descanso. Entonces tu entrenamiento era modo... muy básico y enfocado al lastre, pero más enfocado a la repetición. Hablando de números, no se cuantificaba nada. Entrenar a todo lo que va al cuerpo. Claro, muy al fallo, pues como los entrenamientos de resistencia, realmente. Enfocábamos un poquillo la resi, había épocas más de más tensión. Circuitos, series lineales, cosas así. Ahí es verdad que no había tanta información en las redes, que sí había, ya había muchísima. Pero bueno, que al final éramos gente de 18, 19 años que seguíamos ahí muy enfocados en entrenar al fallo, a ver cuántas repeticiones podíamos sacar en dominadas y enfocar un poquillo el volumen de entrenamiento. Empiezas, Dani, con 13 años el parkour, ya tienes 18 años, pasan 5 años, ya coges... Ya la calistenia, ya tocas el lastre, ¿no? Pasan 5 años hasta que tú tocas el lastre. Aproximadamente. Siempre al final lo toco un poquillo por temporada, por probar. Pero que va, nunca había hecho una toma de marca ni nada. De hecho, la primera vez que me lastré, si no me equivoco, fue en 2019, un poquillo más pesado, estoy hablando de 50 kilos.
2019 que me recalqué un dedo, que se me dobló el dedo entero saltando. Uno de los pequeñitos accidentes que he tenido, que tampoco he tenido muchas lesiones graves e importantes, porque siempre he controlado mucho estas cosas. Y con el dedo así medio escayolado y no, pues se me ocurrió pues cogerme la banda elástica esta roja de Decathlon típica, engancharla como podía a los discos, y con los dedos así doblados, pues yo que sé, me puse a hacer fondo un día y hice 3 repeticiones. O sea, un cinturón casero hecho con una goma del Decathlon. Sí, al final cada uno aquí, como no hay de esto, claro, lo inventamos. Y bueno, sí, siempre he tenido ayuda por parte de la familia y todo eso para poder tener... Sí, pasa que a lo mejor ellos no lo ven, pero hay una barra ahí, una barra allí, una Sí. cuerda allí, 3 barras paralelas, o sea, esto es un Dani, disparate. ¿y cada sesión era así al fallo? ¿Y cuántas sesiones a la semana? Depende de la época, pero por ejemplo, la época esta de los veranos y tal, sí, más bien de los básicos, sí que a lo mejor lo enfocábamos como por ejemplo yo lo estoy enfocando ahora, pero bueno, ya hablaremos de mi entrenamiento de ahora Sí, ahora después. porque es un poquillo distinto, ya al final yo ahora tengo más conocimiento que antes, pero entrenamos a lo mejor lunes empuje, sin lastre, martes tirones sin lastre, miércoles hacemos pierna, ya ves tú, la pierna pero de la calistenia, con el chaleco de lastre, haciendo muchas zancadas, Eso era un entrenamiento intuitivo, que tú sabías que Sí, intuitivo no se y- puede mezclar. Claro, intuitivo y por disfrutar, pero también la cabeza hace muchísimo y cuando tú estás disfrutando de algo también, mejor. Vale, Mejoras desde ese momento hasta que compites, ¿cuánto tiempo pasa? Estamos hablando de que toda esta época es antes de cuarentena, estamos en 2019, por ahí. Ujú. 2019, principios de 2020, fue cuando empezamos ahí a tope. Pues sí, hace unos 5 años. Compite en cosas así. 2021, Y compito en julio. 2021, pues sí, pasan unos 2 años aproximadamente. Y cuando decides, me preparo, hago una toma de marca, voy y compito. Pues mira, pasó la cuarentena. Yo la cuarentena pasé una putadísima muy gorda, que me puse malo, ¿no? Ajá. Al final estuve en cama con fiebre y tal, alrededor de un mes y medio o así. No era COVID lo que pillé, pero sí que era ese despunte de eso, de la gente en hospitales, capullo, al final pues no te pueden atender bien. Pero bueno, estuve un poquito malico y después de eso ya empecé otra vez a progresar, pues eso, con básicos, con tensión y tal, pero me da por querer centrarme un poquillo más en el lastre. Pero bueno, como ya también vengo de la base esta de volver a crear básicos y tal, yo al final empecé con una toma de marca muy buena. Yo empecé con 80 kilos de fondo, mal hecho, muy mal hecho, pero bueno, con los 60 kilos aquí colgados, más los 20 de cinturón de lastre, o sea, no fue 80 en el cinturón, era 20 aquí, a lo mejor 4 en los pies y luego ven otros 60 o así en el cinturón. Discos de fundición del Decathlon. Sí, de esos Sí. de hierro del Decathlon. Y el cinturón de lastre, pues que no era el mejor. Ni el equipamiento. Sin coderas también. Fueron sin coderas, sin nada, Ujú. porque ahí no había coderas. Y empecé con la marca de 80 en fondo. Y si no me equivoco, empecé con 60, 65 en dominadas. Pero claro, vengo de una base de hacer front lever. Llegué a mantener el front lever a lo mejor unos 20 segundos, más o menos, de una forma más o menos limpia. Entonces, claro, en esa época estaba también la gente despuntando en los tirones, en la tensión y todo, pues lógicamente la gente despuntaba mucho porque empezaba con mucha fuerza de tracción en el dorsal, aparte de que yo soy predominante de tracciones, yo tengo más fuerza en las tracciones que en los empujes, por mis palancas, por todo este tipo de cosas. Entonces, pues se me ha dado siempre muy bien y he empezado con una buena base que he podido construir luego, buena masa muscular, buenas adaptaciones y todas estas cosas. Llega a Benicàssim en julio del 21, ¿no? Ahí compite. ¿Compite en clásico o compite en All Four? Compito en Classic, porque vengo de la calistenia, mi fuerte no era la sentadilla precisamente, nunca había hecho sentadilla. De hecho, bueno, después al siguiente campeonato sí me la preparé. Pero sí, empecé en Classic, empecé, si no me equivoco, con la marca que me acuerdo más o menos de todas las marcas que he hecho en competición. Hice de primer intento en fondo 80, de segundo 85, de tercero 90. 90 que me salieron, ahí tampoco sabía entrenar, yo aquí había tirado 90 como 5 o 6 veces antes de la competición, porque la gente, pues bueno, aquí no entendíamos tanto. La gente que a lo mejor sí venía del power y tal, sí que controla, porque controla conceptos como RP, RI, y cuando hay que hacerlo, cuando hay Sí, que el hacer la power descarga, tiene más cuando vida no, y tiene más... lógicamente, Claro. más recorrido en el Sí, deporte. sí. Y nosotros no. Entonces, pues nosotros, pues también, pues muy... que pensábamos que por tirar muy cerca del RM todas las sesiones íbamos a progresar más. Pero bueno, eso es un fallo muy gordo, pero era lo que hacía. Yo entrenaba antes
de Benicassim así. O sea, a lo mejor tenía un día que hacía 60 por 5 con parada en fondo, y otro día que probaba a ver si me salían 90. A lo mejor la semana siguiente lo volví a probar, digo, a ver si sale, a ver si mejora algo, una semana a otra, o cada 2 semanas. Y así vamos, y en dominada igual. En dominada hago una sesión 65 por 1, 60 por 2, muy cerquita de ese punto de reme, y luego aparte ya pues metía básicos, muchas repes, Sí, muchas buscaba repes. batirte siempre cada semana a ver si mejoraba Sí, la cosa. y ya está, siempre, porque al final las cosas eran así antes. Y Hace un ya clásico, ¿no? Acaba el clásico. Clásico. ¿Cómo te quedaste en tu categoría? está. Quedé segundo de España allí, que eso sí, era competición en España. Y en categoría menos 66. Categoría menos 66, esto es la más bajita de todas. Al final tampoco tenía mucha pierna, por el tema que he dicho que no hacía sentadillas. Sí, sí. Toda la masa muscular la tenía arriba, pero yo pesé, me acuerdo de los pesajes, pesé 62,8. 10 kilos menos que ahora, ¿no? Prácticamente. 10 kilos enteros menos que ahora. Pasa a Benicassim y ¿qué te pones como objetivo? Pues como objetivo, como la siguiente fue Arnold Classic. Eso fue a los meses después, ¿no? Benicassim fue en julio, si no me Sí, equivoco, del ¿verdad? 21. Pues 21 de julio o cosas así. Yo me preparé por aproximadamente en 2-3 meses, no recuerdo muy bien. Pero ya te digo, el Arnold Classic me preparé la sentadilla en unos 2 meses o cosas así, que también porque yo quería aprovechar mi muscle up, porque yo tenía ahí 28 de muscle up, sin entrenar, sin lo mismo, haciendo la misma estrategia, todo, pero porque siempre he tirado, he sido muy explosivo Sí. y he tenido la dominada prona muy pesada y eso me ha dado. Importante. Acaba en julio el clásico, segundo de España. El Arnold yo creo que fue en septiembre. Septiembre. Y ahí tú te preparas mejor. Sí, un poquito mejor, pero más o menos igual. Sí, ¿no? Un poco de un RM cada semana y cosas así. Pues sí, pero un poquito mejor. Yo recuerdo el Arnold que ese Arnold fue un poco... Vino mucha gente de fuera. Vino gente de Francia, vino Pablo Mies, polaco, vino gente... Todo muy Se guay. juntó, creo que 8 o 10 países. Swap Team, que vino los franceses. Vino mucha gente. Entonces, 2 meses más de entrenamiento hay que hacer, de marca. Pues mira, yo empecé haciendo sentadilla, pesando 63 kilos. Yo en el Arnold Classic pesé 63,3. Pesé 600, 700 gramos más, tampoco es una descabellada. Pero claro, debido a mi base de parkour y de salto y tal, yo empecé ya con con una sentadilla mal hecha, sin técnica, con unos bambos asquerosos, sin cinturón, sin rodilleras, con 110. Está bien, está muy Está bien. muy bien para no... O sea, directamente, en plan, no hice adaptación, dijo, voy a probar RM, a ver cuánto tengo y a partir de aquí empezamos a tirar. Pum, 110. Claro. Y progresé y llegué a tirar en el Arnold 150. Pero claro, no me lo dieron válido porque no escuché la voz de inicio porque tuve un altercado antes. Pero Sí, bueno. para que escuche esto, pues 150 kilos es una locura, tío. En 2 Sí, meses, pesando, ¿sabes? claro, pesando 63 al final es normal porque aparte de que soy joven, incluyo material, Sí, sí. incluyo también la adaptación, aprendo a hacer el patrón de la sentadilla, que aparte soy muy explosivo, todas estas cosas. Son detalles que bueno, marcan la diferencia y es Está normal. justificado esa fuerza, ¿no? Claro, está justificado un poco. Habrá gente que mejor, que progrese más lento o no, pero bueno, la base del parkour al final como es tan explosiva, tan Ujú. de impacto y tal, siempre he tenido un salto vertical muy grande. Sí, de hecho hay estudios que la gente cuando va a entrenar sentadilla hace un salto vertical para ver cómo está esa idea de fuerte, ¿lo sabía? Sí, yo calentaba así también. Yo calentaba así porque eso sí que lo sabía. También la persona que yo he tenido también de entrenador unos cuantos meses por época y tal, también que se llama Paco. Paco me ha ayudado un montón. De hecho, yo he progresado un montón y he aprendido muchísimo a raíz de él. De que, bueno, al final como cuando tú vas y vienes con preparadores, al final acabas cogiendo las mejores cosas de eso, te lo aplicas a ti, lo ves lo que más ha funcionado o lo que no. Pero bueno, un poquito en general. Y también incluí el Muscle Up. O sea, yo al final me apunté de Olfo porque quería ver qué quería sacar en Muscle Up. Pero bueno, también me acuerdo de las marcas, lo que tiré. Si no me equivoco, tiré 87,5 de fondo de primero. O sea, aquí ya también mejoré bastante. Tiré 93,75 de segunda e intenté 100, pero lo fallé. Es verdad que íbamos sin codera y si no todavía. Éramos un poco locos. Pero bueno, dominada progresé hasta 70 kilos o 72,5 si no me equivoco. O sea que también mejoré un poquito porque yo en el Benicassim, que creo que no lo he dicho, hice 65, hice 60, 65 Y 70. e creo. intenté 71,25, pero bueno, no escuché la orden de inicio y me los tiré a la 9, pero al final pues no fueron válidos por el tema de los jueces y todo. Pero bueno, ya está.
Así que Llega el Arnold, te toca muscle up, que levantas muscle up. muscle up hice, si no me equivoco, hice 20, 25 y 30. Ahí fue cuando saqué los 30, me lo dieron válido, pero bueno, luego pidieron una revisión y tal. Y al final acabaron andándome los nulos. Por eso también, pues, bueno, me cabré un poquillo y tal, porque estaba muy eufórico, me lo habían dado válido, pero luego me lo quitaron. En fin. Hablamos del año 2021, que tienes Sí, 18 años. Ahí 18 años. 18 años, creo. Que a nivel mundial yo creo que nadie levantaba más que tú, tío. En 30 más, pues no lo sé. 30 no más, sé. yo ya recuerdo que eran los mejores del mundo. Yo en tu categoría creo que 1 o 2, si acaso. A lo mejor mi categoría de peso, sí, porque era menos 66. Y mayores que tú, creo. Claro, Tú sí, tenías 18 años ahí. sí, sí. Sí, eso seguro. Pero bueno, al final el muscle up es un movimiento que es el que mejor... Son muchos factores, es el movimiento que mejor se me da, el movimiento que es explosivo y vengo de un recorrido de deporte donde tienes que ser explosivo, si no, tampoco despuntas tanto como el parkour y el tricking y tal, y la calistenia. Y luego que tengo una base, un recorrido también de los básicos, de las repeticiones, las dominadas a la cadera, que la he hecho siempre y gracias a eso he progresado una barbaridad. Hablamos de dominada explosiva, dominada explosiva a la cadera. Eso es lo que siempre también he trabajado mucho y me ha funcionado muchísimo. Eso como lo integras en un día de entrenamiento de muscle up, hago un inciso, ¿cómo lo entrenas? Al principio de la sesión de dominada y de muscle up, pones el muscle up por delante de la dominada cuando tú tocas muscle up y metes eso al principio, ¿cómo lo haces? Depende de la estrategia que se utilice. Ahí hay que recordar que los movimientos se hacían de una selección de ejercicios diferentes. O sea, ahí hacía fondo primero, dominada, muscle up y sentadilla. Me gustaba a mí así, un poquillo más, porque al final con la dominada, como tiran muchísimos kilos, es como una PAP. ¿No? Para que no lo entiendas, es como una activación Sí, es una... post ejercicio, ¿no? Correcto. O sea, antes del ejercicio. Es como una activación del sistema nervioso, porque tú al final, tú levantas 70 kilos, luego te cuelgas 20 kilos y las piernas también te van a pesar menos. La sensación que tú vas a percibir en el cuerpo es que vas a poder traccionar más fuerte, porque vienes de traccionar muy pesado y luego vas a traccionar ligero. Si tienes una buena dominada explosiva, a lo mejor la transferencia es mejor. Bueno, también depende de la persona, a lo mejor se desgasta mucho la dominada y luego rebaja un montón. A mí me funciona bastante bien. Es verdad que siempre me he adaptado a todos los formatos, porque siempre he entrenado formato competición, siempre, por eso es bastante complicado que me suelen dar un nulo, y si me lo han dado, luego no he vuelto a pasar, porque he intentado mejorarlo. Así que, bueno, volviendo a la pregunta, la integración del muscle up, dominada y tal, depende por eso, porque a lo mejor hacía dominada al principio y luego el muscle up. Sí. Pero siempre la dominada explosiva a la cadera lo metía después del muscle up. Al final tampoco hacía muscle up al fallo hasta morir, ahí en cuanto a repeticiones, porque al final es tan explosivo que tampoco puedes, para empezar tampoco cansa tanto el muscle up a nivel de grupo muscular y tal, como una dominada, o un fondo o una sentadilla. Y la dominada de la cadera siempre la he metido explosivas también aprovechando el rebote, o sea, haciéndolas seguidas, no cluster. A mí el cluster no me funciona muy bien, no me gusta, es algo que aprovecho mejor esa... Te refieres al swing, ¿no? Sí, a ese balanceo, a esa... aprovechar bien el rebote del ejercicio, ¿sabes? Por ejemplo, cuando bajas, cuando haces un muscle up, bajas y vuelves a subir. Al final nosotros también estamos muy acostumbrados a poder hacer eso en la calistenia, entonces yo ese rebote también lo aprovechaba muy bien e intentaba integrarlo en la dominada a la cadera, dominada explosiva, dominada, bueno, de todo estilo. Y en general siempre he hecho mis accesorios de front lever y tal. Yo creo que esta pregunta, la que te voy a hacer ahora mismo, la gente le interesa mucho. Dominada explosiva, la gente sabe que es importante, pero ¿cuánto es la transición? ¿La trabajas de forma específica? ¿No la trabajas? ¿Cómo la integras? Mira, la transición no es algo que yo haya trabajado de manera específica mucho, porque al final la base del muscle up hay que entender también cómo se compone el muscle up, que es el componente explosivo viene de la tracción, de la dominada. Al final es un movimiento explosivo que tienes que tener velocidad, tienes que generar velocidad de primera. Si tú eres capaz de llevarte una dominada por debajo del pecho o debajo de la cadera, al final la transición te va a salir más o menos fácil, en función también de a dónde te lleve la dominada. Siempre trataba yo de llevármela lo más
cerca de la cadera posible. Por eso también la transición me ha salido tan limpia, muchas veces. Porque no he tenido que trabajarla excesivamente. No me he partido las muñecas rozándome ahí, ni tampoco cuando yo tiro los muscle, no lo tiro como por ejemplo lo tira Odin y toda esta gente, que bueno, es otra metodología. Yo no los tiro a intentar pasar aquí, sino intento llevármelo a la cadera e intentar pasar lo más limpio posible. Siempre no tocando la barra. Yo siempre trabajo sin tocar la barra. Vale, un segundo. Habrá gente que lo escuche esto en el coche y no vea lo que ha hecho. Has dicho que el Odin se lleva la barra al pecho y ahí Sí, transiciona. Suele transicionar, sí. Al menos lo que yo he visto. No entiendo muy bien tampoco cómo lo hace, porque yo creo que también tiene otros componentes, otras palancas. Pero bueno, su atleta que yo he visto que lo lleva también lo hacen así y es interesante, pero... Tú eres más de llevar la barra al ombligo, por así decirlo, Sí, y ahí al meterte. ombligo, cerca de la cadera, y ahí me suelo meter. Me es más cómodo a mí. También el grip, o sea, el agarre. Yo siempre me mantengo un agarre bastante alto y aprieto muchísimo la mano. Al final, la transferencia de fuerza sale del agarre, Sí. del core, todos estos grupos musculares grandes, estabilizadores, que bien vengo a decir, los tengo muy trabajados por la base de las acrobacias y tal. Por eso también he tenido también la transferencia de fuerza siempre, tanto a la sentadilla como Sí. los fondos, porque al final el core también lo tengo muy fuerte por los saltos y soy muy explosivo. Entonces tu agarre siempre es seco, alto. arriba, semifalso. Semifalso alto. Sí, semifalso, no iba a ser Entonces alto. la gente que defiende un agarre que se deslice un poco, ¿tú eso cómo lo ves? Está bien para la gente que le funciona, porque no está mal, pero a mí, precisamente, yo siempre mantengo el agarre alto, lo máximo que te permite en competición, lo utilizo. Y a partir de ahí agarro mucho. Entonces, como al final también hay que trabajar la movilidad, tanto de la muñeca como del hombro. Entonces, desde ahí descuelgo, y cuando descuelgo, siempre aplico fuerza hasta la cadera, y desde ahí intento como romper la barra con las muñecas para Sí, transicionar, entiendo, sí. ¿sabes? Para intentar no tocar la barra y también hacer el dip fuerte. También si intentas hacer los fondos fuertes arriba, como que vuela. Al final tienes que hacer como una media luna, una parábola, tienes que aprovechar bien el balanceo. Son muchas cosas, muchas técnicas, pero bueno, es verdad que había que analizar bien al atleta, ver lo que le puede venir bien, ver de qué viene, si hace prona, si hace supina. Si al final haces prona, por lo general, o lo que veo, que la gente que tiene prona suele tener un muscle up mucho más potente que gente que tiene supina. Como decís que hay más transferencia Hay de más la prona al transferencia, muscle up. claro. Al final el agarre se parece, y con que algo se parezca, pues no se aleja tanto de la variante. Sí, digamos que también fortalece el agarre que te has dicho, el agarre Claro. así, todo eso está... También la dominada hago ese agarre. Lo meto el agarre muy alto, es verdad que abro bastante más el agarre, porque, pues bueno, así acorto un poquillo de recorrido y también tracciono un poquillo más del dorsal, que lo aprovecho mucho por la base que tengo del front lever. Y intento, la verdad que intento siempre hacerlo así. La dominada explosiva, muscle up sin hacer de forma específica la transición y ya está. Y el agarre, importante. Y el core, ese leg drive, que mucha gente, esto se puso, bueno, poco se habla del leg Sí, drive, la sí, gente sí. no lo entiende. Ya. Y el hollow inicial del muscle up, que se ha puesto muy de moda, hay gente que hace un hollow, ¿no? Y cuando va a subir hace como una pequeña patada, que es el leg drive, que yo lo considero un leg Sí, drive. una flexión ligera de cadera que te Sí, puede que permitir. sube un poco los discos o los desplaza y te deja entrar mucho mejor por encima de la barra. Mira, yo al final, yo como interpreto el muscle up, o como al menos lo hago yo, primero preparo el agarre y siempre hago el muscle up en la parte inicial del recorrido, me balanceo muy poquito. Porque al final también, si tú te balanceas mucho en el muscle up y vas y tienes el cambio muy jodido y al final no tienes la dominada tan alta, lo que te hace es que si te balanceas mucho a la vuelta, si tú no has llegado bien arriba o lo suficientemente con velocidad, a lo mejor a la vuelta de los discos te pueden tirar para abajo otra vez. Sí, Que eso es una movida guapa. Entonces por eso también me balanceo poquito. Miro siempre la barra antes de traccionar, siempre. ¿Por qué? Porque así, a mí, al menos me funciona, saco el pecho un poco más mirando la barra. Entonces mi lumbar se puede arquear un poco. Como el lumbar se arquea un poco, luego a la hora de traccionar a la cadera, puedo hacer un poquito más flexión de cadera de la cuenta, o al menos de la que está permitida en competición, porque no da tanto la sensación de que yo flexiono mucho la cadera, que aún así no la flexiono mucho, porque es lo que te digo, tiro mucho de la fuerza hacia abajo. Es un trucazo, ¿eh? Claro, yo al final miro la barra por eso, para intentar curvar un poquito, hacer una pequeña curvatura de columna
y a partir de ahí aprovechar un poquito mejor ese leg drive. Por ejemplo, Precol y toda esta gente Sí. no lo hace así. También tiene una dominada muy potente, muy buena. Y sí que a lo mejor aprovecha un poquillo más el hollow, se bloquea muchísimo mejor, pero porque tiene mucha fuerza en la tracción. Pero Claro. bueno, también cada uno se conoce, cada uno sabe lo que hace y bueno. Depende del atleta, de las complicado. palancas y tal. Yo he visto Sí. atletas que hacen eso, el juego que tú dices, Hmm. que son gente como tú, muy explosivo y tal. Yo creo que no le sacan tanto partido como has comentado tú con tu técnica. Puede ser, puede ser. O sea, al final yo también lo hago porque llevo haciéndolo así siempre y claro, al final me he hecho la técnica a mí y a mis necesidades. Yo antes, al principio, cuando competía en el Arnold y todo eso, que bueno, ahora seguimos hablando de Sí, sí. mi paso por competición, yo siempre me ponía los discos arriba, luego cambié abajo. Es verdad que lo cambié los discos abajo a raíz de que empecé a ver a Precol y toda esta gente, Ujú. a Ovin y tal, ponérselo abajo y digo, bueno, voy a probar. La primera vez pues no me salía muy bien, nunca me han salido muy bien los discos entre las piernas, porque al final tampoco lo puedes agarrar mucho, se balancea más. Bueno, esta gente sí. Pero a mí siempre los discos así orientados hacia adelante, pero en vez de aquí, me los bajaba ahí, me los bajo ahora a la cadera. Al final también es compensar un poquillo más el centro de gravedad. Y si también aprovechas el leg drive y tienes un psoas, un abdomen fuerte que puedes aprovechar y hacer bien esa flexión de cadera, Sí. también puedes hacer que los discos se muevan, pero para que te acompañen al movimiento. No significa que levantes el peso con las piernas y te lo quiten de arriba, sino al Sí, final sí, sí. es para que acompañe el movimiento. Pero bueno, y eso, yo intento siempre hacer el muscle up sin tocar la barra. De hecho, me veréis que intento no tocar nunca, aparte de porque aquí en España no está permitido apoyarse, que a mí me dieron nulo el muscle up del Arnold de 30, porque en la fase de arriba me apoyé muy poquito, que fue cuando estaba arriba, que entonces a partir de ahí dije, no más. Yo aprovecho Ya ahora está. un inciso, Dani, y es que esto cuesta entenderlo, ¿eh? Yo hablo con los jueces y tal, y creo que cuando tú apoyas el pecho y subes rápidamente, eso es válido. Creo, ¿eh? Lo que yo he visto desde fuera. Pero cuando apoyas el pecho para evitar retroceder, Claro, ahí es nulo, aunque complete el movimiento. eso sí, yo lo hice de la manera esta que sería válido, pero bueno, estamos en 2021, todavía no hay tanto recorrido en competiciones, no está tan estandarizado esto, se pueden reclamar algunas cosas que a lo mejor, pues bueno. Pero ya está, que simplemente eso pasó, así es, y gracias a eso también dije no más, y ya no toco la barra. O sea que intento no tocar la barra también para intentar que el movimiento sea más fluido, porque al final así aprovecho mejor el drive, aprovecho que miro a la barra, siempre la miro y controlo el balanceo. Al final yo también empiezo a traccionar la dominada del muscle up cuando estoy adelante y empiezo a ir hacia atrás. Al final ese pequeño balanceo que tú haces, siempre bajo, me descuelgo, miro la barra y cuando empiezo a ir hacia atrás, tiro hacia la cadera y aprovecho ese ligero leg drive también para intentar llevármelo por debajo del pecho, cerca del ombligo. La intención, porque no es lo mismo querer hacer máselas que llevar la intención de llevárselo lo más bajo posible. Al final la intención hace mucho. También te activas mucho, te sientes bien, te sientes con confianza y eso también pues, te afianza tanto los kilos como la seguridad, como todo esto. Pero digamos que el tirón inicial Es muy fuerte. es muy importante. El muscle up depende de la persona. Según mi criterio, se compone de un 75% tracción, 25% empuje. Al final, pero empuje es porque tienes que tirar arriba, pero es todo tracción. La fuerza sale de la tracción, porque fondo con 30 kilos, por ejemplo, arriba o prono, eso ya sabemos que todos los atletas que al menos tengan unos fondos considerables de 90 a 100 kilos van a poder hacerlo sin problema. Lo único es que no desciendan. Pregunta importante, si es 3/4 partes de tracción, el peso corporal influye mucho, ¿no? Sí, influye, pero también te lo tienes que creer. Yo creo que también está un poco en la cabeza, porque si al final vas pensando siempre en, joder, he cogido 4 kilos y ahora el muscle me va a salir horrible. Una pregunta que a la gente le va a gustar mucho. ¿Tú crees que con 6 kilos menos de peso corporal ahora puedes levantar 50 kilos más allá? A ver, para empezar, es un poco loco, no lo sé, porque también tendría que hacer una preparación muy larga y sería un peso también el que no estoy adaptado a entrenar, que a lo mejor el rendimiento no me beneficia, no lo sé. Puede ser que a lo mejor pueda incrementar mi RN, pero a lo mejor no.
Pero bueno, yo creo que todo está en una preparación larga, una preparación precisa y como siempre con los componentes de esto de no te licies, descansa bien, come bien, no tengas estrés porque te han llamado para trabajar un día corriendo y tienes que dejar de entrenar, que no tengas ningún familiar enfermo o lo que sea porque también esas cosas te estresan, ¿no? Yo que sé, tienes más cosas en la cuenta de la cabeza o no estás pasando por un buen momento. Todos los indicativos que sean, supongo, picos de estrés, cortisol y tal, al final tampoco te van a poder hacer que te centres 100% en entrenamiento y que tu estado de ánimo tampoco va a estar a fuego. Entonces son muchos factores. Para hacer una preparación también tienes que estar muy bien de la cabeza y tener muchas cosas cubiertas. Por eso también hay gente que se prepara pero luego decide no prepararse por X o por B o lo que sea. Pero bueno, son muchas, Has hablado de son muchas lesiones. cosas. Lesiones que has tenido en tus últimos 3-4 años de competición. Lesiones. He tenido varias lesiones. Pese a mi locura de los saltos y todo esto, yo solo tenía un E15 y fue un accidente. Un día que me resbalé en una fiesta y ya está. O sea, no fue saltando ni nada. Y el suelo estaba mojadísimo. Pum, me hice un E15, caí en el tobillo y me reventé. Pero bueno, a la semana estaba saltando. Con un pie, pero estaba saltando. Me doblé este dedo, que ahí también fue cuando estuve un mesecito así parado, porque fue una dislocación, yo estuve con tablillado el dedo y tal, pero bueno, al final pues entrenas en anillas, cogiéndote como puedes y tal. Todo el mundo que estamos así un poco locos al principio, pues lo hemos acabado haciendo. Y así lesiones fuertes, el hombro me lo lesioné alguna vez y tal, el tema del pectoral, pero bueno, cosa que lo he solucionado con mi fisio, que llevo yendo al mismo fisio ya 7-8 años y no fallo. Soy de poco cambiar, si algo me funciona. Lesión de hombro y de pectoral, ¿haciendo qué? Pues también por fondos, también, sobre todo cuando me metía dos sesiones semanales de fondos y estaban los dos muy cerca de que me costase mucho, un RP muy alto, me perjudicaba. He mejorado bastante más metiendo solamente frecuencia 1 de fondo. Uno de fondo. Frecuencia Pero uno. uno fuerte. Uno fuerte. Uno fuerte. Y Uno otra fuerte sesión más con suave. Con mi accesorio. Vale. No, si luego... Solamente frecuencia 1 de fondo. Solamente frecuencia 1. Bueno, casi. Para esta temporada, si no me equivoco, el último picking que he hecho para el último campeonato y tal, que ha sido ahora, hace cuestión de unas 3 semanillas o así, he entrenado 3 días y ha sido frecuencia 1 de todo. Solamente. Con mi accesorio y ya está. Porque así también me da tiempo a descansar. Al final mucha fatiga a nivel de sistema nervioso. Y yo, como soy tan explosivo, necesito estar bien y no tan explosivo, descansado y rápido. Eso es tan importante para que la gente lo entienda, que hay gente que... Yo hice un entrenamiento de dominadas decía, yo entreno 4 veces dominadas a la semana. La gente decía, qué locura, pues me funcionaba. Claro, depende de la Entrenar persona. 4 veces, claro. También solo hace dominadas. Claro. Y algo de empuje. Entonces yo creo que cada uno tiene que buscar su tipo de entrenamiento, conocerse bien y ajustarlo a eso. Y que no es lo mismo pegarse 4 entrenamientos de dominadas, pero que 4 de ellos sea un día técnico, otro día la movilidad específica para la dominada, para no sé qué, y luego otro día pesado y otro día hipertrofia muy leve, que al final son todo acondicionantes para potenciar un día. Que meterse 4 días de enfermo perdido, hacer dominadas al fallo, al final te lisias, el sistema nervioso no responde bien, duermes peor por las noches, al final te recuperas peor, pero bueno, tampoco... Y Dani, tú como atleta de streetlifting, que bueno, tienes que performar los 4 movimientos, o sea, ¿tienes alguno en cuestión que quieras? O sea, por ejemplo, el muscle up, ¿quieres enfocarte en mejorar el muscle up y llevarte ahí al límite, llevarte ahí a los 50 kilos? ¿O piensas que puedes rascar mucho más kilos, por ejemplo, en sentadilla? Entonces, ¿en qué te quieres enfocar en el medio-largo plazo? ¿Y cómo lo vas a integrar ese enfoque en tu entrenamiento? ¿Cómo lo tienes pensado? Pues mira, a día de hoy mi situación de entrenamiento es un poco distinta, porque yo voy a prepararme ahora tema de oposiciones y tal, y volveré a competir más adelante. Entonces más adelante sí que me gustaría, una vez que ya esté tranquilo, que pueda enfocarme bien en la competición, dedicarme única y exclusivamente a mejorar en los movimientos. Pero me gustaría apuntar en todo, porque al final creo que tengo margen de mejora en todo. Todavía no exprimo la categoría, estoy en 71 kilos, 72, es menos 73, o sea que podría llegar hasta 75, 75 y medio y hacer un corte de agua y hacer alguna limpieza y meterme sobrado. Así que puedo exprimir, yo creo que me quedan años en esta categoría, pero años.
Entonces yo creo que el muscle up sí que lo puedo exprimir. Yo creo que me puedo ver con 45 en muscle up alguna vez. Yo creo que tienes margen en sentadilla bastante. En sentadilla es donde más margen me puedo llegar a ver, sí. La verdad que en la sentadilla os vais a reír a lo mejor de cómo lo he hecho. Pero yo vengo también, que estábamos hablando del tema de las lesiones. Vengo de una lesión del lumbar, un poquillo larga, de 8 meses, 9, 10. Pues jodida también, de esto de... Yo creo que era más bien problema postural, inflamación y de ligamentos y todas estas cosas, que eso tarda mucho tiempo en curarse. Problemas de cuadrado lumbar y todo esto. Y tuve que dejar de entrenar sentadilla, porque me lisié haciendo sentadilla, haciendo safety bar. Encima todavía también tengo mucha fuerza en cadena posterior, pero bueno, fue un cómputo de cosas que hice un poco en lesión. Pues al final, mucha carga, con estrés y tal, y no estaba en las condiciones óptimas guay ni mentalmente, y a lo mejor, bueno, perdí. Y después de 6-7 meses, yo me quería clasificar para el campeonato de España, que yo previamente hice el campeonato, que ¿dónde fue? Fue aquí en Murcia. O sea, en contexto, 21 hace Benicassim, campeonato de España, luego Arnold en septiembre y luego Go Battle del 21 en noviembre. Claro, que estamos Go Battle 1, ¿no? Sí, Go Battle 1. Te clasifica y luego en junio fue el nacional. Sí, en el 22. Sí, pero yo he competido mucho más. En plan, competí más. Fue Go Battle. Luego Ragnarok Battle en Guadalajara, porque yo me cambié de categoría a menos 73, porque ya estaba muy... O sea, me clasifiqué a menos 66, pero luego me clasifiqué a menos 73. Entre medias teníamos la UCC Pro, si no me equivoco, que fue cuando nos fuimos a la selección española a competir a Italia, que ahí yo también gané, quedé primero junto con Marc Altarrey. ¿Te acuerdas de la fecha de eso? Fue en abril. Abril del 22. Abril del 22. O sea, tú en un año te metiste 4 o 5 competiciones. 6 competiciones de 1 RM. O sea, es una bestialidad. 6 en año y medio. Una Año y locura. medio, bueno, realmente sí. O no sé, claro, julio en casi y tal. Creo que sí, fue un año entero. ¿Y tú eso lo ves óptimo para competir o lo ves...? Claro que no. ¿Lo óptimo para ti qué es? ¿Qué? ¿Lo óptimo para ti qué es? Lo óptimo para mí... 2 o 3 veces, ¿no? Al año. Sí, está bien. Pero al final, es lo que te digo. Había que exprimirlo porque ahí tampoco había mucha gente, te puntaba mucho y había que... Tú mejorabas muy rápido. Mejoraba rápido, era un poquito más joven, me recuperaba un poquito mejor, estaba muy enfocado. Al final Sí, hay que saber aprovechar. Ese torneo en Italia fue... Ahí ganaste tú, ¿no? Sí, fue muy guay. Bueno, tiré... En Go Battle tiré en fondo 105, ya estamos hablando de que me posicioné bastante bien en los fondos. Tiré 70 y... creo que 77 y medio en dominada, también. 31-25 en muscle, que ahí fue cuando hice el récord de España de menos 66, que hace poquito me lo han quitado. Me lo quitó Javi, creo. O sea, en máquina. Y luego hice 160 en sentadilla, también hice sin rodilleras. También, porque ahí tampoco había mucho material, al menos no tenía. Cinturón sí, ¿no? Cinturón sí. ¿Qué lleva? ¿Palanca o hebilla? No, un cinturón de PBS sin palanca ni nada, sin... De hebilla. Sí, de hebilla. Luego en Ragnarok Battles hice creo que hice 115 de fondo. Y ya está muy bien. 115 de fondo. Hice casi 80 de dominadas, también me quedé 77 y medio así. Intenté 80, los metí, pero por rebote escapular o algo así, al final no pudieron entrar. Y fue cuando tiré 35 de muscle up, que fue el récord de menos 73, que todavía no me lo han quitado. Y bueno, ahora lo he puesto más alto, o sea que guay. De momento no creo que me lo quite, creo. Y hice en sentadilla 180 y medio lo fallé, pero hice 170 o 175, algo así, no recuerdo muy bien, pero... Por ahí, yo recuerdo eso. Sí. Pero bueno, que sí, que al final en la sentadilla siempre he ido mejorando. En Italia hice 111-25 en fondo, porque la fondera era nube y era horrible, pero bueno, estuvo guay el campeonato, me lo pasé súper bien. Pasó un mes. Sí, pasó un mes. Pasó un mes. ¿Tú crees que llegaste, o sea, fue la fatiga lo que te hizo levantar menos o fue la fondera? No, fue la fondera 100%.
Entonces la fondera para competir es Con importante. la fondera porque Picón allí tiró 100, aparte era sin codera ni nada, esa competición. Picón tiró 150, o sea, todo el mundo que veníamos también de España, venir de una fondera también paralela para competir, era en V, muy cerrada la V, a mí no me gusta la V y fue horrible. Y sin material, tampoco. Ahí en Masela hice 32,5, pero porque no se permitía el falso agarre, o sea que lo hicimos así y dándonos la cabeza con el techo. Anda que sí. Ahí fue también la primera vez que yo cambié el orden de los ejercicios, entonces tampoco estaba un poquillo desadaptado. Hice 77,5 de dominadas también ahí. Y hice 180 en sentadilla, creo, 182,5. Ahí sí que los metí. Si no me equivoco, en menos 73. Ahí quedé primero. Y luego ya, al mes siguiente, que sí fue el campeonato de nacional, que fue en... Yo creo que fue en Madrid. Fue en Madrid. Es que ya llevo tantos que me Sí, pierdo. Villaverde. Fue en Madrid, Villaverde. Sí, sí. Que ahí fue la última vez que yo competí hasta ahora. Ujú. Ahí tiré 115 de fondo, tiré también 77,5 y luego intenté 82,5 en dominadas. Los metí, pero lo mismo, no válidos por rebote de escapula. Ahí tiré 35 en más, y las intenté 37,5, lo fallé. Ujú. Y ahí hice 185 así en sentadilla. Muy cerquita, al final campeonatos tan cerca no te permiten progresar mucho. Eso fue en el año 22. 22, Junio en Madrid. junio, en un año. Luego, Me tu casqué siguiente esa evento competición. fue... Fue hace, ¿no? Hace... o sea, Este regional pasado, O sea, en Murcia, era que iba a empezar marzo antes. de este de año, 2025, 3 años después. 3 años después. ¿Qué ha hecho en 3 años? En 3 años, bastante cosas. Tuve que parar porque no pude seguir compitiendo, porque estaba metido en grado de deporte. Entonces, estaba haciendo deporte por las mañanas, más entrenar por las tardes, iba muerto, natación y todo, que ahí fue también como me lesioné varias veces el hombro, un sobreentreno y tal. Tampoco me podía permitir estar siempre a tope. Y mucho básico, también entrenaba streetlifting, quería intentar volver a competir, pero como iba muy sobreentrenado, picaba, me lisiaba. Tenía que volver a empezar al principio, me lisiaba y así. Aparte ya que las cargas que estamos moviendo es más propenso a que te licies si no lo haces bien, porque ya son cargas fuertes, ya son cargas tochas. Pero bueno, ya entraba con material bien y todo. Entonces, la gente que compagina deporte de contacto con esto no es lo óptimo. Gente que compite en a deporte ver. de contacto y también compite en deporte de fuerza. Hombre, si lo haces todo calculado al milímetro, vives para eso, te pagan para que vivas para eso y tal, al final lo compaginas por huevo, lo puedes compaginar, pero lo más óptimo es que te especialices, lógicamente. Pero bueno, esto es como todo, también depende de tus prioridades. Depende de lo que quieras hacer y de lo que no. Si quieres competir en las dos porque eres bueno en las dos y te interesa progresar en las dos, pues adelante. Pero bueno, si quieres despuntar en algo, al final te vas a tener que especializar. Lógicamente, yo es verdad que siempre he intentado competir en todo. O sea, yo he competido también en parkour, he competido en tricking, que son las acrobacias. En resistencia llegué a competir una vez también. He competido en streetlifting, he competido pues en freestyle también, lo que es de calistenia, tensión y tal. Y al final, pues es verdad que he despuntado mucho en todo porque he cogido mucho nivel, pero tampoco he podido ser tan específico, tan bueno como por ejemplo el streetlifting, que sí que es algo que me he especificado más. Vamos a acabar el podcast. En marzo de este año compite en el regional de Murcia y ¿qué levanta? Vale, aquí importante, me preparo en unos 3 meses o así, o 2 meses, creo. Empiezo el 30 de diciembre en la preparación, que fue el día de mi cumpleaños. Y ahí levanto 120 de fondo, que previamente me lisié del pectoral porque tuve un pequeño percance también del picking, mucho estrés y tal, mi pectoral petó. Y iba con mucha inseguridad al tema del campeonato. No me había recuperado todavía el lumbar, porque ya te digo, aquí hice para intentar sobrevivir, que era lo que quería explicar. Sobreviví con la sentadilla, haciendo una sentadilla a la semana. Ni vacos ni nada, top single. Una sentadilla. A la semana. Una sentadilla, una serie. Una sentadilla, 1 por 1. ¡Wow! Y empecé, o sea, al final, pero porque yo también, como no había... O sea, venía la lesión del lumbar, intenté quitar todos los ejercicios de cadena posterior, todo. Empecé el tren, ganar masa muscular en las piernas. Entonces, metí mucho cuádriceps, metí más... Enfoqué el entrenamiento al culturismo, también. Antes de empezar a meterle caña a la preparación. Entonces, claro, cogí mucha base
En el tríceps mucha base en el pectoral también. Pura musculación de máquina, Musculación. mancuernas, barras, Correcto. etcétera. Por eso también hice tan buena transferencia. Aparte de que ya tenía muy bien los movimientos de antes. Porque al final, aunque dejes de hacer esto, no se olvida. Sobre todo si empiezas desde tan joven. Entonces, si no me equivoco, empecé por 130 sentadillas, uno por uno. Y semana a semana le subía 10 kilos. No subía, o sea, iba en sensación de mi lumbar. Yo no quería morir, por lo tanto, no me llegué a meter ni novacos ni nada. Entonces empecé los 3 meses que me tiré preparando y preparé el muscle up, la dominada y el fondo. Si no me equivoco, hice 2 bloques, pero los 2 bloques fueron híbridos. Porque no me daba tiempo. Híbrido de fuerza y hipertrofia. Hice fuerza hipertrofia y luego hice un híbrido de trekking guapísimo. O sea, de picking me refiero. Sí. ¿Sabes? Pero la sentadilla, eso. Frecuencia 1 de pierna, con una sentadilla a la semana. Intentando sobrevivir al loop más como pude. Y muy bien. Al final llegué a tirar ahí. Llegué a tirar 200. No tiré el tercer intento porque ya había, o sea, según la puntuación y tal, ya había ganado el campeonato y no me interesaba meter una sentadilla más pesada porque todavía tenía problemas y arrastrando los de lumbar. Entonces, pues al final. 120 de fondo ahí, ¿no? En ese. 120 de fondo, metí ahí, si no me equivoco, 82,5 en dominada, o sea que progresé en dominada, y en base las metí los 40, que no sé cómo los metí, la verdad, no me lo explico. Pero sí, empecé también aquí en el gimnasio Blaconi, que es donde yo me he preparado. Muy buen gimnasio, con muy buen material ahí, la verdad. Espectacular aquí en mi pueblo, en Las Torres. Y la verdad que ahí me he podido preparar súper bien, con todas las máquinas, todo material de competición, discos calibrados y claro, también el condicionante de pasar de aquí a ahí hace mucho. También sale mejor material. Las coderas de Street Lifting Academy y todo el material del cinturón de Street Lifting Academy, que pesa poquito, también relación me hace mejorar un poquito más en muscle up y eso, pero sobre todo la base viene de que empiezo también a enfocarme un poquillo, me meto en el mundo del culturismo porque me gusta y empiezo a entrenar un poquito la pierna y tal, a eso, un rango de hipertrofia más grande, con drop sets, con mucha back off, entonces claro, ahí intento mejorar la masa muscular, por lo tanto también la sentadilla me va mejorando. Me voy quitando presión de la cadena posterior, que era lo que a mí me molestaba, y voy metiéndole más dominancia al cuádriceps, que al final también la sentadilla, si tiene las piernas fuertes, va a poder también sacar un partido guay. La sentadilla si tiene el patrón muy bien estudiado. Y nada, y así fue como fui progresando, mientras que hacía estos bloques híbridos para el fondo y la dominada, porque el muscle up siempre lo he entrenado igual. Ahora si quieres hablamos un poquito de cómo entreno realmente el muscle up, que me funciona siempre así, la verdad. Yo creo que cuenta tu final de España este año y luego Sí. A mí la pregunta que me interesa después de esta historia es Dani Drigue, ¿cómo se prepara a partir de ahora? Vale. Porque la gente habla mucho, pasa por muchas fases y tal. Yo creo que ahora tu puesta a punto es diferente. Sí, es distinto, sobre todo también cuando tienes bastante más nivel, al final tienes que sacar estrategias o también coger las que te han funcionado. Porque yo realmente repito cosas que me han funcionado. Porque si te ha funcionado, ¿para qué vas a estar cambiando cosas nuevas, inventando cosas y a lo mejor hay más riesgo tanto de lesión como de que puedas estar desaprovechando un poquito la ventaja que estás ganando progresando, tal? No sé si me explico, pero bueno, que al final trato de coger lo que funciona, o lo que me ha funcionado siempre. Y bueno, a todo esto, mientras que hago estos bloques híbridos, mejoro con esta sentadilla 1 por 1 a la semana, haciendo sobrecarga progresiva, hasta la competición. Llegué a tirar los 200 días llegué a tirar, haciendo eso, solamente una sentadilla a la semana. Y dedicándole... Súper explosivos. Solamente, pero... ¿Qué pasa? Que en esa sentadilla me iba la vida porque me concentraba una barbaridad. Intentaba también aprovechar el material. Luego los accesorios me los tomaba súper en serio. Los accesorios siempre me los tomaba súper en serio. Al final también es lo que me hace progresar. La clave también está mucho en los accesorios. Si tú haces bien los accesorios, te concentras, intentas mantener una buena propiocepción durante todo el entrenamiento. Hablamos de jaca, prensa, extensiones. Mira, yo he hecho mi entrenamiento de pierna desde el principio de año hasta ahora. Literalmente ha sido mi sentadilla, mi accesorio de sentadilla, que ha sido una Belter Squat para quitarme presión del lumbar.
una extensión de cuádriceps, un femoral tumbado y el aductor. Ese ha sido mi entrenamiento de piernas durante 6 meses. Una serie. En plan, una serie sentadilla, pero lo demás sí que he mantenido más Vale, series. 3-4 series por cada ejercicio. 4 series más drosses, 4 series más drosses, 3 series más drosses. Ya está. Bueno, menos a lo mejor la belt squat, que sí que le metía un 3x12 o cosas así, más pesado. Llegué a meter 300 en la belt. Ahí, que es bastante para mi peso corporal. Pero ese ha sido mi entrenamiento de piernas, o sea, no he hecho grandes cosas. Y el muscle up, si quieres, ahora después entramos en detalle de cómo lo he entrenado y tal. ¿Vale? Y ya está. Regional Murcia y ahora la final. Por eso, ahora iba al Nacional, que es el campeonato que pasa hace poco, de aquí a 3 semanas. Empecé la preparación, empecé realmente también enfocándolo un poquito, un bloque también un poquito híbrido de fuerza y hipertrofia. También mi objetivo era llegar sin lesiones, porque yo llegué lisiado del pectoral, me dolía la rodilla, me dolía el lumbar. Pues entonces, claro, tampoco pude sacar un partido súper bueno, aunque así lo saqué, lógicamente, lo exprimí muy bien, pero bueno. Para el tema de... Este ha sido aquí en Valencia, en Silla. Valencia. Para el tema de Valencia, he hecho más o menos algo muy parecido, pero bueno, he intentado llegar sin molestias y sin lesiones, y es lo que he conseguido. Era mi objetivo llegar sin molestias y sin lesiones para poder sacar el máximo partido. Muy bien. La noche de antes es verdad que me sentó un poquillo mal la cena. Vomité por la noche, no dormí una mierda por el calor, porque no estoy acostumbrado a dormir por el calor, la humedad y tal. Pero bueno, aún así me salió muy buena competición. La gente es muy guay. La verdad que me gusta mucho estar siempre con todo el mundo. Como al final también conozco a todo el mundo, porque he pasado tanto tiempo compitiendo y tal. Al final siempre somos los mismos, hay más gente nueva, ¿no? Pero está muy guay, la verdad. Se ha triplicado la gente que compite. Sí, un montón. Desde que tú empezaste se ha triplicado la población de competidores. Sí, bastante. Y sí, la gente que compite en general por aquí, la gente que hay en competición, la gente que va a ver las competiciones, la profesionalidad también de otras competiciones de fuera de España, de aquí, mejores directos en Twitch también para poder verles, muchos posts en Instagram, hay mucho más comunidad. Está muy guay, la verdad. A mí me gusta mucho. Así que es como una mezcla así de fuerza, pero de la calistenia, y me gusta bastante. Por eso yo sé que más adelante seguiría compitiendo. Pero ahora mismo, pues, no por la situación que te he dicho, que me estoy preparando un poco una oposición. El futuro es importante. Claro. Llega a competir a Valencia y ¿qué hace? ¿Qué marca hace? Vale, ahí quería tirar un poquito más en fondo. Bueno, sí, estoy aquí hablando de empezar por los fondos, pero realmente se empieza por el muscle up, que todavía tengo la estructura de las competiciones de antes. Empiezo tirando muscle up, hago récord de España con 40 kilos 25, que me notaba bien, pero bueno, como quería reservarme un poco porque iba a ser una competición dura y larga, aparte de hacer un poquillo de calor, no me quería exprimir demasiado. Yo creo que 41-25, a lo mejor 42,5 podrían haber entrado, pero bueno, no quedaremos sin saberlo. Así que muy bien, me salió guay. Segundo, que es la dominada, hice récord de España, 86-25, que me salió muy bien, la verdad que me vi para tirar muy cerquita de los 90, 88-75, 90, 87,5 por ahí, pero bueno, tampoco lo tiré por eso, porque quería exprimirme después, y ya también debido al calor y tal, pues bueno, pegué un poquillo un bajonazo en los fondos, hice 120, 130, quería tirar 137,5 o algo así, que estaba para hacerlo, pero bueno, pues también competiciones muy largas, mucho calor, agotamiento de tantos meses en preparación, pues bueno, al final tampoco podés estar. Despunté mucho al principio, lo he dicho, soy muy explosivo, pero bueno, luego tengo el hándicap de que golpeo un poco para abajo, pero bueno, en general bien. Y ya en sentadilla he hecho un mayor PR de mi vida, sin dolor lumbar, sin dolor de la rodilla, ni nada. Tiré 217,5, que muy fáciles. Yo creo que 2.25 hubieran entrado, la verdad. Pero bueno, de momento ya lo sabremos más adelante. Más adelante, ¿sí? Pero sí. ¿Y alguna preguntilla así? En esa competi quedaste segundo. Segundo en el absoluto, segundo en el foro y segundo en classic. Vale, ¿y el primero qué te sacó de puntuación? Pues no estoy Yo seguro. escuché que pero menos de un punto. Puede ser. O sea, eso es como levantar no 2 kilos y medio más, ¿no? En algo. Sí, no vi el ranking, no lo miré, pero sí que muy poquito, la verdad que, chaval, bastante fuerte. Vale, ¿qué piensas de la puntuación
versus el total de kilos? A ver, al final el total está bien, pero por ejemplo las tracciones las desprestigia bastante, porque se suele levantar menos. Alguien más dominante de empuje suele tirar más. Sin embargo, alguien que venga del power, que tiene una banca muy poderosa, una sentadilla muy poderosa, saca más el con 1,25 kg o 2,25 kg o y medio, lo que sea. Y sí que a lo mejor te puedes sacar casi 500 de total, tirando 250 sentadillas, 140, 150 de fondo, y te tiras 60 dominadas y digamos que alguien que dice que venga del power puede competir aquí, claro, hacer podio por total, claro, y ser un matadísimo en el muscle up. La cosa, sí, hay que decirla clara. Sí, claro. Me gusta más el sistema de puntuación que hay aquí en España por el hecho de que está un poco más equilibrado todo. Siempre, al final, siempre va a haber que acabas puliendo las cosas, porque no está todo perfecto. Siempre falla algo por algún lado, pero bueno, con el tiempo las cosas están mejor. No tiene ni punto de comparación a cuando yo empecé en 2021 a cómo están las cosas ahora, porque yo he pasado por todo, o por casi todo. No tanto como a lo mejor tú con Picón y tal, que empezaste en 2018, 2019, haciendo loco. Pero sí que las cosas han mejorado bastante y se nota que está todo más profesional. Ahora hay pantallas, mejores directos en Twitch, también más jueces, más formación en cuanto al street lifting, más conocimiento. La gente de powerlifting ya conoce el street lifting, la gente de fuerza conoce el street lifting, se está hablando más. Yo creo que eso también es importante, que se dé bombo a este deporte. Visibilidad y, por supuesto, promoción. Claro. Sí, la pregunta estrella, que a mí me gusta eso, que la gente aquí, pues, ahora escuchas podcast, ha dicho, vale, ya conozco a Dani, conozco lo que ha hecho, cómo mejorar las cosas, pero tu entrenamiento hoy, ¿cómo lo harías? ¿Que cómo lo haría? En plan, si siguiese compitiendo. Tiene una competición en octubre, quieres batir tu récord de tus 4 movimientos, ¿cómo entrenarías? Vale, es un poco global todo. Siempre yo trato de enfocar el entrenamiento por bloque, porque al final, pues bueno, como creo que el 90%, 95% de la población hace, que al final no es nada nuevo, es algo que lo hace todo el mundo. Siempre bloque de hipertrofia, un bloque de fuerza, base, acumulación. A mí me gusta mucho hacer un bloque híbrido de acumulación e hipertrofia, porque me funciona bien, la verdad. Predominan las variantes cerca de la... O sea, muy lejos de competición, y luego ya especificarse más con un bloque de fuerza base picking, con material y, por supuesto, sin generar fatiga y sin nada. Pero, por ejemplo, en fondo, yo es que siempre he hecho, pues eso, a lo mejor he metido 4 series de alguna variante, siempre me han funcionado muy bien los tempos. Tempo, controlar la caída en fondo, un tempo 300, tempo 400. No me salgo de ahí, la última competición no me salió de ahí, la verdad. Más mi accesorio, un accesorio de pectoral, bueno, o dos, uno de tríceps, uno de hombro y alguno así un poquillo más general multiarticular, unas flexiones de piro libres, también que todo eso genera mucha fuerza porque genera estabilidad. Al final también tener estabilidad para los ejercicios es muy importante, porque a mayor estabilidad más aplicación de fuerza, normalmente. Aparte de que también necesitas tener masa muscular, lógicamente, pero bueno, se nota. Hay mucha gente que es muy fuerte sin tener tanta masa muscular, pero porque es muy estable, puede aplicar muy bien fuerza. Lleva mucho tiempo, mucho recorrido. Aparte, sus palancas son buenas. Depende de la palanca que tenga la persona, va a predominar más, por ejemplo, en tracciones, va a predominar más en empuje. Gente de palancas cortitas, torso largo, va a predominar un poquito más en empuje. Sí. La gente con los brazos muy largos, por ejemplo, como yo, Ludo Adamantium y toda esta gente, también tienen muy buenas dominadas, muy buenos pull, muscle up. Y los empujes en fondo son menos. Son un poquito menos, se descoordinan un poquito más. Sí. Depende de la persona, al final es todo trabajarlo. Pero tengo una pregunta, que a lo mejor interesa más a la gente que está empezando en el deporte y tal. De todos los movimientos, por ejemplo, me lo invento un poco, pero por ejemplo, para sacar el máximo, para llegar a meter más kilos en tu experiencia, por ejemplo, en los fondos, sería, no sé, ser capaz de controlar más la escápula y mantener ese empuje durante todo el recorrido, eso que en cada movimiento, la dominada, a lo mejor la explosividad inicial que tú decías, en cada movimiento de los 4, que es como la clave que te ha ayudado a ti para meter más kilos. ¿Qué ingrediente en cada movimiento sí, es el clave? El puro enfoque que dices, si mejoro esto, si me cuelgo ahí 200 kilos y aguanto en fondo ahí la escápula. Sí. Ya al final, un minuto, sí. Ya te digo, como vengo de la tensión y todo esto, yo he trabajado mucho los básicos. Entonces,
siempre recomiendo empezar por la base, que es meter repeticiones con técnica, en fondo, por ejemplo. Yo he hecho también mucha plancha, entonces también la protracción escapular la controla mucho, el control de mis escápulas, que también es muy importante a la hora de aplicar fuerza en los fondos, de tener estabilidad arriba, de todas estas cosas. Trabaja mucho el core, también, el core es muy importante, en general, tener un glúteo fuerte, tener un abdomen fuerte, un cuadrado lumbar fuerte, los estabilizadores, los rotadores de columna, todo, bueno, musculitos más internos y tal, tener un buen hipopresivo, un buen transverso abdominal. Todas estas cosas también hacen que, por ejemplo, la transferencia de fuerza, tanto en la sentadilla y tal, se potencie. De mi experiencia, siempre estoy hablando de lo que a mí me ha funcionado. Sí, está claro. Lógicamente, hay gente que no le va a funcionar o que es distinta. Pero bueno, para los fondos en general, y para las dominadas y para los muscle up, si tienen la oportunidad de empezar haciendo resistencia, la verdad es que os recomiendo que empecéis haciendo resistencia. Y también en cuanto a la sentadilla también, porque también todo deriva de la calistenia. Es un deporte que es calistenia, pero con peso. Si empiezas haciendo calistenia y mejoras mucho la calistenia, luego va a avanzar un poquito más rápido porque tienes mucha base. Si no trabajas la base, olvídate también de progresar. Hay veces que la gente intenta ir más rápido de la cuenta y al final acaba lisiándose, no progresa igual, le dan muchos nulos en competición porque no trabajas la técnica. Al final, cuando tú también trabajas muy cerca de un RM, como no hayas trabajado bien desde el principio, es complicado que sepas aplicar bien fuerza de donde necesitas o sepas hacer bien la técnica para evitar cosas malas y los movimientos innecesarios que por ejemplo, el reglamento te dice que no hagas. No sé si me explico. Pero bueno, sí, el sticking point como que se... Claro, para intentar también adaptarte lo mejor posible al reglamento. Yo siempre he entrenado ceñiéndome al reglamento. Me da igual al final pensar que el reglamento está peor o mejor porque es el reglamento que hay. Si no lo cumplo, no puedo competir. Por lo tanto, siempre he competido así. Yo creo que los fondos del consejo que has dado es súper bueno, súper importante enfocarte en resistencia porque al final es un movimiento súper largo. Si lo comparamos con una dominada, el fondo, la fase concéntrica excéntrica, si contamos el tiempo el tiempo de tensión, la cantidad de conceptos que tienes que tener, de puntos claves que tienes que tener, la depresión escapular, el bajar cerradito, el bajar despacito, luego en la excéntrica subir súper explosivo. O sea, creo que va súper bien el consejo de hacer resistencia, de hacer con un peso que controles, enfocarte ahí a controlar, a dominar el movimiento. Acumular buenas series. Acumular, en comparación a la dominada que... bueno, sí, claro, la resistencia también mejora en dominada, pero igual no es tan importante como en los fondos o como en una sentadilla. O los muscle up también. Yo he trabajado mucho los muscle up en fatiga. ¿Sabes? Meterme un entrenamiento criminal de dominada, el de luego no poder hacer ni una dominada, y ahí intentar meter los muscle. Ahí es cuando dices tú, hostia, a ver dónde subir la fuerza. Para alguien avanzado sí, para alguien principiante no hace... Claro. Le perjudica la técnica, diría al contrario, pero sí. Sí, a ver, si siempre estoy... claro, hablo desde, por ejemplo, como yo he entrenado siempre, que al final también ha sido muy cerca del fallo, por el tema de muchas repeticiones, acumular series, acumular tal, y que también no tengáis miedo a fallar, que no pasa nada. Dentro de un contexto, no falléis y os quedéis colgados con que lo han fondo aquí, ¿sabes? Pero bueno, si tenéis que hacer series y tal, y os toca muchas veces en el entrenamiento alguna cosa y no estáis en el día y tal, que no os rayéis por... Hoy no ha salido, no pasa nada. A lo mejor el próximo día sale. Fallar en un ejercicio es importante. Sí. Porque tú fallas y dices, no pasa nada. Ya está. En competición voy a ir a muerte en mi tercer intento y si fallo no pasa nada. Eso también te enseña. También hay que competir con cabeza. Es decir, yo siempre he intentado no volverme loco. El primer movimiento siempre es para asegurar. El segundo, para estar muy cerca de tu RM, muy cerquita, pero que puedas controlarlo también. Los primeros dos tienen que ser válidos. Hay que meterlo. Tienes que ser válido. Los terceros intentos cuando ya te la puedes jugar más o menos, en función de también la puntuación que lleves. Yo al final siempre me arriesgo un poquito, pero porque sé que puedo hacerlo, porque me conozco muy bien, me puedo exprimir bien, pero si al final, si ya empiezas fallando en la competición, también te vas a rayar una barbaridad. Y ya la competición se te va a condicionar un montón
vas a decir todo el rato no, y a lo mejor o pierdes o puede ser hasta que te lises porque no vas concentrado, al final puede ser peligroso. Yo digo que no tengáis miedo a fallar los entrenamientos, pero sí trabajéis de manera inteligente en la competición. Vale, última pregunta, ¿llevas asesoría online? Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿quiénes son vuestros entrenadores en el club? Tenemos un club de fuerza y hay muchos entrenadores y tal. Tú también llevas asesoría online, preparas gente y todo eso, de lifting, de lo que sea, musculación y lo que sea, ¿no? Sí, llevo un poquito en general. Es verdad que la más gente que más me gusta llevar suele ser calistenia y tal, porque es verdad que ya no hay tanta gente haciendo calistenia y me gusta porque es lo que más años llevo practicando y lo que más me mola. Pero bueno, street lifting también llevo gente en general de gimnasio. Como lo toco un poquillo todo, al final entiendo mucho el contexto del atleta porque puedo entender un poco esas indecisiones, no sé qué hacer ahora, tal, pero bueno, yo como he pasado muchas veces por ahí, pues a lo mejor puedo tener cosillas en cuenta, pequeñas pildoritas de estas claves, pero bueno, que al final me pasó también mucho en mi experiencia, lógicamente en formación, tampoco sé que lo que digo no me lo invento, soy un loco también de intentar siempre mejorar mis conocimientos, muy lento, pero con paso firme. Así que si necesitáis lo que sea también, aquí estoy. Y sobre todo para consejos, que yo no le niego consejos a nadie, siempre que pueda. Muchas veces soy un poquillo un desastre para contestar a veces, pero aquí estoy siempre. Es lo que bueno, está disponible. Claro, es que son muchas cosas. Tengo una última pregunta para cerrar un poco la parte del Muscle Up, y tú que eres el maestro absoluto de Muscle Up, sobre todo para gente nueva, gente que empieza. Yo me he quedado mucho con lo que tú decías de la dominada explosiva, de trabajar la explosividad, y gente que es buena en Muscle Up, por ejemplo, Philip Workout, yo veo que trabajan en Muscle Up como tú, un Muscle Up súper vertical, súper explosivo. Yo creo que un error muy común de la gente que se inicia es que te quieres enfocar en muchas variables a la vez. Quieres trabajar la explosividad, pero también quieres trabajar la fase de transición, el fondo y tal. Entonces yo lo que me queda un poco, pero quería que tú lo comentaras, es que para ti, de Muscle Up, para perfeccionarlo, lo más importante es la tracción inicial, ¿no? Esa explosividad, sí, ese lo he dicho llevarte antes, ahí que 3/4 partes del movimiento es la tracción. Sí, entonces tú a la gente que está empezando le dirías, enfócate a llevar la dominada explosiva, enfócate a llevar tantos kilos de tu peso corporal arriba, tantas repes, antes de preocuparte de la transición, del fondo, bla, bla, bla. El que está empezando, ¿tiene muscle up o no tiene muscle up? No tiene muscle up. Claro, si no tiene muscle up, que también trabaje mucho la dominada en la Australian, que al final es todo deriva lo mismo, trabaja en la base. Si no tienes pues la base, también te digo una cosa, puedes tener 10 dominadas y puedes no hacer un muscle up, que puedes tener 4 dominadas y hacer tu muscle up, que será mi caso. Porque, por ejemplo, es lo que te digo, predomino mucho en la potencia, en la explosividad. Pues también destaco tanto en el muscle up. No tiene otro misterio, quitando de la se me da bien y lo practico como un loco. Entonces, mi consejo para esa gente sí que es también un poquito lo mismo, que se enfoque en hacer repeticiones y que trabaje mucho las muscle con la goma. Las gomas están para utilizarlas. O sea, al final es lo que yo siempre, a la gente que llevo y tal, utilizo mucho las bandas elásticas porque te permiten quitarte peso corporal y aplicar esa potencia de primero. Entonces, claro, aparte de que la banda tienes que controlarla, tienes que, como se te escape la banda, te va a dar un golpe bueno, claro, en cualquier sitio. Entonces banda y dominada lo más alto posible, a la cadera. Claro, dominada a la cadera. Al final, mira, yo cómo trabajo el muscle up en cuanto a, por ejemplo, me toca muscle up, solo hace frecuencia 2. Solo más enfocarlo, por ejemplo, una top single, es decir, una repetición más pesada y luego back off, también pesada, a rango de 3, 4, cosas así. Ese, por ejemplo, sería uno de mis entrenamientos. Y luego tengo la otra vertiente de que, por ejemplo, hago más acumulación, 4 series por 6 repeticiones por 8, con también kilos. Para mí lo que son kilos ligeros, pero bueno, que para otra persona puede ser kilos bastante amplios. Y dominar esas dos vertientes. Si tú también dominas una cosa y la otra, acabas cogiendo resistencia. Digamos que el 4x6 por 8 y cosas así también lo meto muy técnico. Y también el otro día también, pero intento sobre todo enfocarme muy fuerte en los dos entrenamientos, porque no es, esto toca ligero y
voy a intentar hacerlo y ya está. No hay que quitarse nunca un entrenamiento de la cabeza, sino simplemente hay que intentar entrenar pensando en lo que estás haciendo. Si no, no progresas. Pero también esa misma mentalidad para los accesorios. Para mí también es muy importante los accesorios, pensar muy bien qué estás haciendo, qué estás contrayendo, cómo lo estás haciendo, hacia dónde te llevas la carga. Porque no es lo mismo hacer una dominada o un jalón al pecho aquí que llevárselo aquí porque quieres enfocar más el dorsal de alguna manera. En fin, más entrenamientos que están más específicos en la biomecánica. Pero bueno, también depende de la fase de la preparación en la que estés. Lógicamente, si estás cerca de un picking, no te vas a poner accesorios como un puto loco. Siempre fuera de un rango lejano de competición. Pero en ese rango lejano de competición, cuando hay que centrarse mucho en la técnica. Porque conforme vaya avanzando la preparación, más pesado vayas tirando, como no tengas la técnica pulida desde el principio, vayas arrastrando mierda y mala técnica y tal, y eso también te va a perjudicar para más adelante, tanto para las lesiones como para que te den nulo directamente. Básicamente, mi mayor consejo es hacer resistencia antes. Básico, tampoco resistencia como tal, no hace falta que comentéis muchos sets, pero básico. Rutinas de básicos sencillas, que empecéis poco a poco con las progresiones, que empecéis con los Australian Pull-ups, que empecéis con flexiones, que empecéis haciendo fondos sin peso, mucho, que llegáis a hacer bastante, y que dominéis las repeticiones, y cuando dominéis las repeticiones, meteros pesados. Porque hay mucha gente que domina pesado, pero luego no domina tampoco las repeticiones. Hay que estar ahí un poco en el híbrido, para poder también sacarle partido a la hipertrofia, porque si no, te agobias haciendo hipertrofia y tu fase de la preparación ahí, que estás muy lejos, que cuando más te tienes que centrar es la que no te gusta. Entonces hay que hacer un poco hincapié en las dos cosas. Yo creo que también la parte buena de entrenar, de enfocarse en resistencia, es la propiocepción que se gana en comparación a tirar single o series más bajas. Con la resistencia se gana muchísima propiocepción de cada movimiento. Sí, repetir cada repetición muchas veces. Sí, exactamente. Si al final es repetir un patrón de movimiento y potencial. Yo creo que el podcast ya llega a su final ya, ¿eh? Ha sido... Queráis, yo tengo información para dar. Gracias, Dani, por esta hora y pico, ¿no? Es una hora y algo de... Una hora y cuarto. Una hora y cuarto de ya se nos va el tiempo. Gracias por darnos este tiempo aquí en tu casa a las 12 de la noche. Esperamos que a nuestro público le encante esto. Para mí ha sido oro. Una mina de oro de información, de lo del pecho, mirando hacia la barra, todo eso. Esto, vamos, la gente que empiece dirá, voy a escuchar el podcast, lo voy a aplicar y voy a mejorar. Porque hay gente que no contrata un preparador, ni aunque se lo pague. Esto es oro para que se preparen ellos bien y no cometan errores, como lo he hecho yo, como lo ha hecho mucha gente. Así que, bueno, esperamos que compartáis el podcast y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!